Vamos. Ok. Lo que vamos a ver es, bueno, una introducción pequeña a los motores de combustión interna, cómo funcionan, qué tipos hay. No los voy a cansar mucho. Ahí dice que son 55 diapositivas, pero no vamos a ver todas, tranquilos. La primera intención de tener un mecanismo en el cual se pudiera realizar trabajo de forma recíproca o constante fue ni siquiera la intención de hacer una máquina, un juguete que hizo de Herón de Alejandría, que básicamente es una ollita en la cual se calienta vapor, él empieza a girar, una vez que el agua llega a cierta temperatura y genera vapor, entonces lo que genera es un movimiento como si fuera un pequeño motorcito. No sé si se lo visualizan, vamos a ver un videito. Okay. Entonces lo que hace es, sí se ve en el video, ¿verdad? Sí, se ve. Lo que hace es calentar el agua y empezar a girar y girar y girar, pero esto realmente no es un motor, ¿verdad? Aunque llega un momento en el que se estabiliza su funcionamiento. Las primeras intenciones de tener un motor como tal fueron con el inicio de la Revolución Industrial y Thomas Newcomen y Thomas Avery en 1712 hicieron un primer motor de vapor atmosférico. En este caso, lo que tenían era un cilindro de agua fría, una caldera, digamos, por así decirlo, tenían agua, generaban vapor, abrían esta válvula y al abrir esta válvula, este volumen se expandía, llegaba a un punto máximo y después cerraban la válvula, y lo que hacían ingresar era el agua fría. Entonces el agua fría hacía que este volumen se disminuyera y así generaba un movimiento reciprocante para obtener un motor. ¿Ok? Digamos. ¿Para qué se usaba esto? En el inicio de la Revolución Industrial, para bombeo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque empezaron a hacer perforaciones para sacar carbón, y esas minas llegaban a un punto en el que las aguas freáticas de los terrenos tenían que sacarlas. ¿Verdad? Entonces lo que hicieron fue instalar bombas con estos sistemas para poder drenarlos. Estos sistemas eran prácticamente de operación manual y eran muy poco eficientes. Entonces, con la idea de estabilizar el funcionamiento de los motores de vapor, entre 1763 y 1775, un man que llegaría a ser muy famoso, James Watt, generó el primer motor de vapor. Y básicamente lo que tiene es un mecanismo de émbolo en el que hace ingresar vapor a un lado del émbolo, desplaza el émbolo, digamos, hacia la derecha. Después, una vez que el émbolo llega a ese punto, suministra vapor al lado derecho del émbolo, digamos, y desplaza ese elemento hacia la izquierda. ¿Okay? Y así logra tener un movimiento reciprocante. Entonces, vamos a verlo. Entonces, lo que tiene es que suministro al lado izquierdo, ¿verdad? En el amarillo, una vez que llega al lado derecho, suministro y genero ese movimiento. Que tengo un mecanismo bastante sencillo para generar la alternancia de los elementos del mecanismo. ¿Y qué me permite esto? Tener un movimiento muy, muy uniforme. ¿Okay?
tanto que esta máquina a vapor llegaría a utilizarse en barcos, son las máquinas de vapor que se usaron en telares, en todos los elementos básicamente que definieron la revolución industrial. ¿Okay? ¿Qué particularidad le dio? Simplemente James Watt generó un mecanismo centrífugo, nada complejo, ¿verdad? Que este mecanismo me abriera y me cerrara una válvula, me regulaba la cantidad de vapor. Si este mecanismo va muy rápido, estos dos elementos esféricos se abren y restringe la cantidad de vapor y así llegaba a un caudal específico del mismo. ¿Okay? Y le daba una operación controlada al sistema. Después tuvo el inicio de lo que fueron las turbinas de vapor, que hoy en día se utilizan en muchísimas cosas, ¿verdad? Desde generación eléctrica hasta en aviones. No es parte normal del curso, tal vez hagamos algo para entrar en el tema, pero las turbinas normalmente se consideran motores de combustión externa, pero bueno, es un temilla que vamos a andar por ahí. ¿Okay? Después ya iniciamos con lo que son propiamente motores de combustión interna, a lo que los conocemos hoy en día, digamos. La primera intención fue de Joseph Etienne Lenoir en 1858. ¿Okay? Y él lo que generó era un motor que encendía gas de carbón, ¿okay? Con una chispa o con un elemento externo. Y con eso llegó a lo que de hoy podríamos concebir prácticamente como un motor de combustión interna, aunque funcionaba a presión atmosférica. ¿Okay? Él no alcanzaba altas presiones, simplemente tenía el encendido de ese gas de carbón, sí generaba un incremento de presión dentro del cilindro, tenía un desplazamiento, pero no estaba hermético. ¿Okay? Entre 1860 y 1865 produjeron alrededor de 5,000 motores de este tipo y tenía una potencia máxima de 6 HP. ¿Okay? Y una eficiencia que rondaba el 5%, muy, muy baja. ¿Okay? Hoy ni siquiera pensaríamos en que eso podría ponerse en operación. Al diseño de Lenoir tenemos la inclusión de Nikola Sotto, que vino a mejorarlo. Para 1867 proponen un motor que podríamos decir que es el primer motor de combustión interna como lo conocimos hoy. Construyeron alrededor de 5,000 elementos también. Y lo que hicieron fue mejorar ese sistema anterior de Lenoir, subiendo la eficiencia alrededor de un 11%. ¿Okay? Ya un poquito más respetable con respecto al 5% que vimos anteriormente. Y este señor, Nikola Sotto, va a ser el que va a definir hasta hoy los sistemas de encendido provocado. ¿Okay? Lo vamos a ver ahorita más adelante qué significa. Pero definió un ciclo de 4 tiempos de encendido provocado. Y esto es las bases para lo que vemos hoy de motores de combustión interna. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cada una de esas etapas y cómo funciona. El diseño fue en el 76 de 1800 y la eficiencia rondaba mágicamente un 14%, ¿verdad? No era que se incrementó demasiado. Pero veamos que para 1890 ya esos señores habían vendido alrededor de 50,000 motores de este tipo para operar en Europa y en Estados Unidos. ¿Okay? Los cambios que Nikola Sotto le propuso al modelo anterior que él había hecho con Langlet fue una importante disminución en peso y dimensiones para poder colocar el motor ya en elementos más prácticos, ¿verdad? No tener un edificio prácticamente controlado, un bloque gigante. Entonces, haciendo una comparación entre los motores que acabamos de ver de Otto Langen y el Otto de 4 tiempos, para una potencia de 2 HP en ambos casos,
Vean la diferencia de peso. Tenemos 4.000 libras y 1.250 libras, más o menos. ¿Okay? Teníamos un volumen desplazado significativamente menor. ¿Okay? Estamos hablando de 4.900 pulgadas cúbicas a 310. Un incremento en los ciclos de potencia por minuto. Un incremento en la velocidad, ¿verdad?, del motor. Una eficiencia mecánica bastante un poquitico más elevada. Eso tiene que ver con engranes, correderas, mecanismos de 4 barras y demás. Y finalmente, una eficiencia general que ya implica la combustión de el gas de carbón con un ligero incremento, pero que podría significar mucho dinero en operación. Pero el principal aporte que tenemos aquí es peso y dimensiones, ¿verdad? ¿Alguna duda? No. Okay. Después de esto, lo que vimos ahorita de Otto es encendido provocado. Okay. Pero resulta que para unos años más tarde, ese señor que se llamaba Rudolf Diesel, que no era ingeniero, pero se dedicaba a hacer máquinas de todo tipo, se le ocurrió hacer un motor en el cual no necesitaron un elemento para generar la combustión. Estos motores de ciclo Otto con encendido provocado necesitan una chispa, una llama externa para iniciar la combustión. Y el objetivo de Otto, de Diesel, perdón, era eliminar este elemento. ¿Okay? Tener un combustible que le permitiera que por sus propias condiciones llegara a inflamarse. Se dice que en esos tiempos utilizaban, bueno, la gente fumaba mucho, y utilizaban un elemento cilíndrico para poner como una basurilla o como paja adentro, generar un incremento de presión como cuando uno utiliza un inflador de mano, que el volumen dentro del inflador, el aire se calienta. Una vez que ese aire llega a ciertas condiciones, genera una llama en este elemento combustible y se aprovecha para encender cigarrillos. Entonces, esta idea se dice, no es como que esté comprobado, pero que usó Rudolf Diesel para generar el motor de encendido por compresión. ¿Okay? En el cual la idea es que no haya ningún elemento externo que me genere el encendido de los elementos de combustible. ¿Okay? ¿Alguna duda con los conceptos básicos? No. Ninguna. Ok, entonces empezamos con clasificación. La clasificación básica es dependiendo del funcionamiento de los motores, ¿verdad? Que fue lo que hablamos ahorita. Los de encendido provocado van a ser de ciclo Otto. Y los de encendido por compresión son de diésel. ¿Okay? Hoy todavía los entendemos así. Estos son motores de gasolina, básicamente, o gas LP. Y estos son motores de diésel y en algunos casos de búnker. ¿Sí? Los podemos clasificar de acuerdo a su aplicación también, ya sea en automóviles, en camiones, en locomotoras, que hoy en día lo seguimos utilizando muchísimo aquí. En aviación ligera, durante algunos años fueron motores de estrella. Creo que Maricruz mencionó algo de ese tema.
Ahora son motores ya en línea y más, bueno, un poco diferentes. Las aplicaciones marinas tienen varios tipos de motores, desde los motores muy rápidos para lanchas hasta los motores más grandes que se construyen, que son para barcos. Y ahí vamos a ver un tema bastante interesante cuando veamos la tarea 2. Uso típico son los sistemas de bombeo, en especial para protección contra incendios, sistemas móviles de generación eléctrica y sistemas fijos de generación eléctrica. Esos 3 puntos, yo veo muy difícil que algún día los lleguemos a eliminar de nuestros sistemas diarios. La otra clasificación que podemos asignarle a los motores de combustión interna es que sean reciprocantes o que sean rotativos. ¿Verdad? Los reciprocantes son la configuración típica que tenemos cilindros en V, en línea, en V corta, en W, cilindros opuestos, en 180. O podemos tener configuraciones con motores Wankel, en el cual tenemos elementos rotativos, los cuales tenemos lumbrales de admisión y lumbrales de escape. Tenemos una cámara de admisión un poco diferente el concepto, pero el funcionamiento básicamente es el mismo. ¿Okay? ¿Alguna duda de esa clasificación? Lo otro que podemos ver es clasificación de acuerdo a los ciclos de trabajo. Ahorita les mencioné que Nicolás Soto, en su intervención al motor que hizo inicialmente, definió los 4 tiempos, ¿verdad? Que son admisión, compresión, expansión y escape, que están muy bien definidos en los motores de hoy en día. Estos pueden clasificarse por aspiración natural, con supercargadores, con turbocargadores, y podemos tener motores de 2 tiempos, en los cuales varios de sus partes se hacen a la vez, en el cual tenemos una admisión, tenemos una expansión, básicamente. ¿Okay? Las otras 2 partes se realizan simultáneamente. En estos podemos obtener otras clasificaciones, cárter limpio, con supercargadores, con turbocargadores, si sean motores de 2 tiempos de diésel o de 4 tiempos de diésel, ¿verdad? Entonces, vamos a tener muchísimas clasificaciones y ahí las vamos a ir, nos vamos a ir familiarizando con ellos. ¿Okay? Otra clasificación típica y que lo vemos muchas veces es de la ubicación de válvulas y conductos de admisión. Podemos tener válvulas en el cabezote, podemos tener válvulas en los bloques, la cantidad de válvulas también puede ser un elemento para clasificar los motores, no sean, ya sean 2 válvulas por pistón, 4 válvulas o 6 válvulas, ¿verdad? Depende mucho de la tecnología que se esté utilizando, del fabricante, inclusive del año del vehículo o del motor. Podemos tener válvulas rotativas para motores de 2 tiempos, control variable de las válvulas para atempamiento, y aquí vamos a ver un BBTI o un VTEC, ¿verdad? Entonces, un montón de clasificaciones que vamos a ir tratando de empaparnos día a día con eso. En los motores de 2 tiempos vamos a tener lumbradas de flujo cruzado, de flujo alineado y de flujo transversal, dependiendo de cómo estén configurados los motores. Y esto vamos a tratar de entrarle un poquito más después, en el cual tenemos una admisión de un lado, podemos tener una admisión y un escape similares, o podemos tener transversales. Entonces, estas configuraciones son mucho de calle, pero siempre es bueno tener conocimiento de qué implica cada uno. La otra clasificación típica es dependiendo del combustible. Lo típico que vemos nosotros en Costa Rica es tener gasolina o diésel. Vamos a tener gas natural, que nosotros en Costa Rica no tenemos producción de gas natural y por ende no lo utilizamos. Sí tenemos un uso intensivo hoy en día del gas LP. Podemos tener mezclas con alcoholes, ¿verdad? Hace un tiempo estuvo el tema del etanol, que después lo vamos a ahondar. Y también está el uso de hidrógeno para motores con celdas de combustible, ¿verdad?
Entonces hay mucha variedad. En diésel hay infinidad de mezclas. Con biodiesel que se pueden aprovechar en una u otras condiciones. Otra clasificación es de acuerdo a la preparación de la mezcla y cómo se está realizando. En los vehículos de encendido auto muy viejos, lo que tenemos era un carburador, que era un elemento mecánico, y cuando veamos sistemas de suministro de combustible vamos a entrar a detalle el funcionamiento de ellos. Podemos tener sistemas de inyección monopunto, después de la mariposa, o multipunto en los conductos de admisión, o inyección directa en el cilindro. ¿Okay? Cada una de estas tiene sus particularidades. Muchas veces la plata define cuál se usa, y muchas veces la capacidad del motor o los requerimientos de operación, o si ponemos un sistema de inyección directa, implica conductos de una alta presión, y una alta presión para un motor, por ejemplo, que es utilizado en maquinaria agrícola, es difícil poder darle mantenimiento a un montón de elementos. Entonces vamos a estar limitados muchas veces por la aplicación del mismo motor. La cámara de combustión también nos va a definir cosas como esté configurada, y nos vamos a ir familiarizando con esto, ya sean cámaras cilíndricas o de cuña, o esféricas o triangulares, o labradas en el pistón para motores de diésel. Podemos tener cámaras divididas para motores diésel de turbulencia o de precombustión. Esto nos lo va a dar el día a día y a como vayamos viendo cada uno de los sistemas. ¿Okay? El control de carga, cómo se va a hacer el proceso de aceleración en el motor, si vamos a tener, si lo que vamos a hacer es variar la cantidad de combustible que suministramos, como si tuviéramos un acelerador normal, o si tenemos un cambio en el flujo de aire para la mezcla, o si tenemos una variación tanto en el flujo de aire como de combustible para realizar esa mezcla. ¿Sí? Y los métodos de enfriamiento, vamos a ver motores enfriados por agua, enfriados por aire, igual que lo podríamos clasificar por otros sistemas, turbocargados, supercargados o atmosféricos. ¿Alguna duda con estas clasificaciones básicas que han visto? ¿Alguna les ha generado dudas cuando les han hecho preguntas o en motores que tienen cerca? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Tal vez más atrás en la clasificación de los tipos de motores, el rotativo, es que se me olvida el nombre, Wankel. ese, Ajá. no sé por qué, una vez escuché que tenía como muy mala fama. Sé que algunos carros Mazda lo tienen, pero creo que tuve una vez un familiar que tenía uno y sufrió muchísimo con ese tipo de Ajá. motor, pero nunca entendí por qué. Sí. Los motores Wankel rotativos los popularizó Mazda. Realmente fue una apuesta, una historia bastante interesante, porque fue una apuesta del gobierno de Japón para sacar adelante, creo que Hiroshima, después de la Segunda Guerra Mundial. Los más compraron la patente y trataron de desarrollarla durante muchos años, hasta que llegaron a un motor satisfactorio, digamos, para ponerlo en vehículos. Eh, la ventaja que tiene es que es muy sencillo en cantidad de elementos. Entonces el mantenimiento es relativamente barato si se tienen los elementos adecuados, ¿verdad? El problema que teníamos o que tuvo mucha gente aquí es que era difícil conseguir los elementos para repararlos. Y el otro tema que tienen, y por lo cual se han dejado de producir en los últimos años, es que esta junta, ¿verdad? De este elemento es metal con metal hacia el fondo y hacia la otra tapa. Entonces, si lo viéramos, es muy difícil realizar el sello en ese elemento.
Entonces eso es lo que da muchos problemas. Pero el funcionamiento es muy sencillo. Primero este la socia. Hace un montón de, hace un tiempo. No sé si lo vieron en algún momento. Y el motor es bastante sencillo. ¿Okay? Lo que hace es que la mezcla entra en esta parte, se comprime al llegar aquí. En este lado debería tener unas bujías y después tiene una lumbrera para escape. ¿Okay? Entonces, Alonso, por algún tiempo se trató de utilizar, pero el principal problema que tiene hasta hoy en día es las emisiones, que requiere una alta cantidad de aceite y eso genera hidrocarburos no quemados en las emisiones y eso por regulaciones actuales no es permitido. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profe, Sí, Adrián. ¿qué son los motores naturalmente aspirados? ¿A qué se refiere con eso? Ok. Eso estaba aquí. Así, aspiración natural. Son motores en el que la etapa de admisión, vamos a ver más adelante, se realiza a presión atmosférica. El aire que ingresa al motor, si lo viéramos en un diagrama de presión y desplazamiento, ¿verdad? Esta presión durante la etapa de admisión estaría prácticamente a condiciones atmosféricas. ¿Qué pasa cuando tenemos un motor supercargado o turbocargado, que tenemos un compresor en los conductos de admisión? Entonces lo que hacemos es subir esto. ¿Okay? Y tenemos una presión 2 que es mayor a la atmosférica. Los motores típicos y sencillos, por ejemplo, un carro que no tiene turbo, es aspiración natural. ¿Ok? Hablamos de supercargadores cuando tenemos, lo vamos a ver más adelante bien a detalle, pero hablamos que son supercargadores cuando son compresores de desplazamiento positivo. Y tenemos turbocargado o turbocompresores cuando tenemos de una turbina con un compresor típico, una turbomáquina. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿no? A eso me refiero. ¿Alguna otra duda? Es el momento de las dudas de las configuraciones. Profe, usted mencionó algo lo de motores radiales, que ya, no se, que ya se usan menos en avionetas o en aviones ligeros. Sí. ¿Por qué se usan menos? ¿O cuál es el...? Son estos. No sé no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de verlos. Yo sinceramente lo que he visto son fotos, nada más. Pero sí me pareció curioso. Sí, y hoy en día es prácticamente, bueno, es muy difícil encontrárselos. ¿Okay? Pero tienen un mecanismo bastante complejos para lograr la transferencia de potencia al eje central. Se siguen usando, o sea, pero no en producción nueva, digamos. Ok. O sea, no es que ya no existen. ¿Okay? Pero muchos de los motores hoy de aviones pequeños son motores en línea. De hecho, bueno, después de que lo mencioné, me puse como a buscar fotillos y lo que vi fueron como en línea, pero como, ¿sabes? Como no conocía mucho, lo que había visto fue hace tiempo, una foto de uno radial, entonces me quedé con la duda si usaban o no. Ok, sí, se siguen usando. Ok, gracias. Profe, pero no se usan, ¿es por un tema de eficiencia o complejidad, mantenimiento caro? O cuál es el tema de que no se usa? Creo que es complejidad de operación. ¿No? Ok.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Claro. Hay configuraciones interesantes. Si les gustan ahí alguno investigar. Las configuraciones en V son muy típicas en vehículos, ¿verdad? La diferencia con los motores en línea, la idea es aprovechar espacio, ¿verdad? Si tiene un motor en línea de 4 tiempos, tienen 4 cilindros, perdón, se tiene un cigüeñal y tenemos 4 pistones uno detrás de otro. ¿Okay? Pero si se tiene un motor en línea, básicamente lo que se tiene es que eliminamos esto y en el mismo plano tendríamos, por así decirlo, otro pistón aquí y tendríamos otro pistón aquí. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando los subes? Son demasiados. No sé, llegamos a 8 en motores muy grandes. Entonces lo que se hacen es otras configuraciones como el W, que es típico de motores de muy alta demanda. No sé, los Bugattis Veyron tienen motores W y otros modelos de ese tipo. ¿Okay? Los motores en VR o en V corta son poco típicos y cuesta incluso diferenciarlos de un motor en línea porque la diferencia en ángulo entre los dos ejes de pistones es muy poca, andar normalmente como en 15 grados y eso implica que estén en un solo bloque. ¿Okay? Después vamos a ver bien cada una de esas partes. Okay. Esto es un W en el cual tenemos 2 bloques grandes con pistones cada uno. ¿Ya están cansados? Ok, siguiendo con los temas, con los ciclos de funcionamiento de los motores. ¿Qué ciclos de funcionamiento conocen? Ya hemos hablado un poquito de los de gasolina, ¿verdad? Y de los diésel, que son básicamente las dos clasificaciones que tienen. ¿Qué implicaciones tienen estos motores para el ambiente? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben? Dale, Joshua. Nadie ha escuchado nada. Profe, yo he escuchado que los de diésel son más contaminantes que los de gasolina, pero bueno, no sé si eso, bueno, tiene que ver con el combustible que usan. Ok. Ya casi hicimos un video muy interesante de eso. Sí, muy buen aporte. Gracias por participar. ¿Alguien más? Ese es un mito, ¿no es cierto, profe? ¿Cómo? No, eso es un mito, Esto es un mito. que contamina más. Vale, lo vamos a ir resolviendo, porque es un mito que tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un video que nos aporta bastante esto. ¿Alguien más? Una consulta. Ajá. Es que yo una vez he escuchado que, digamos, por ejemplo, en las películas que ponen que la gente que se asfixia en el carro, por Ajá. ejemplo, solo puede pasar en un motor de gasolina. El Ajá. diésel no es tóxico, ¿eso es cierto? El diésel tiene una diferente composición en los gases de escape. Y el diésel normalmente trabaja en exceso de aire. Eso quiere decir que la concentración de ciertos componentes en los gases de escape es menor. Entonces, por eso es menos riesgo. Pero lo vamos a ver cuando veamos emisiones, y ahí vamos a ver gráficos de
proporciones en los contaminantes de cada uno, que nos van a aclarar muy bien eso. Profe. ¿Alguien más? Yo, profe. Ajá. Yo sí sabía que, bueno, los gases de combustión producen compuestos tóxicos, por eso estaban los catalizadores en los escapes, que salía monóxido de carbono y compuestos de amoníaco, creo que era. Entonces el catalizador lo que hacía era bajar las emisiones, pero igual no era el 100% la combustión. Pero sí he escuchado que al menos los motores actuales son un poquito más ecológicos, sobre todo los que son turbocomprimidos, porque la turbina aprovecha los gases de combustión. Ajá. Y también por eso... Bueno, en ese video queda muy claro cómo es la combustión de los dos sistemas, ¿verdad? La combustión de la gasolina es mucho más limpia, digamos, porque es mucho más inflamable. Y es más fácil que esté en vapor, en una mezcla, cuando se realiza la combustión. Pero el tema del diésel es la combustión eficiente de las partículas o de las pequeñas gotitas, ¿verdad? Son gotas muy grandes, no se queman lo suficientemente rápido para hacerlo limpio, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. Y vamos a ir viendo cómo se ha trabajado para que eso sea más eficiente ahora. Por ejemplo, ¿qué se hace? Hoy en día los motores diésel mucho más, de mucha más demanda o mucha más capacidad son de inyección directa, con sistemas Common Rail de altísima presión, para lograr que ese suministro de las pequeñas gotitas de diésel que sea lo más vapor, digamos, lo más eficiente posible para realizar una mezcla homogénea y tener una combustión más limpia, ¿verdad? Entonces, el tema que decíamos ahorita de qué tan limpia es o no, depende de eso, depende de cómo se haya realizado la combustión y no simplemente porque el diésel es más sucio o la gasolina es más sucia, ¿verdad? ¿Alguna duda del video? ¿Un comentario? Tyron, ¿quedó un poco claro? ¿Un poco más claro? Sí, señor. Okay. ¿Alguien más con alguna duda? Profe, ¿No? Sí. una pregunta. Ajá. Porque es que generalmente, sobre todo en los carros viejos, creo que ahora ya no tanto, pero los carros anteriormente, digamos, los diésel, eran como muy lentos para acelerar con respecto a los de gasolina. ¿Por qué pasaba eso? El tema del diésel lo vamos a ver porque la cantidad de suministro de aire, de combustible, no está en función de qué tan rápido aprieta usted el acelerador, ¿verdad? Está en función de una bomba de diésel que depende de la velocidad del motor. ¿Okay? Entonces, no es que en un motor de gasolina que usted simplemente abre una boquilla de más y le mete más combustible y eso genera un incremento en la velocidad del motor. En diésel lo hace, abre un poquito más, le mete más gasolina y ese poquito de gasolina le incrementa la velocidad de la bomba y al incrementar esa velocidad de la bomba le doy más combustible, entonces es como un proceso más lento en los viejos, ¿verdad? Ya en los motores nuevos se ha intentado eliminar eso con sistemas de sobrealimentación o sistemas de inyección directa o sistemas de inyección multipunto como vamos a ver más adelante. ¿Okay? La otra característica que tenían antes los diésel y que se vio ahorita en el video es una resistencia dentro de la cámara, ¿no? Que él la utiliza para llevar esas condiciones de la cámara a una temperatura adecuada para que el diésel, una vez que hace el spray, digamos, se inflame, ¿no? ¿Quedó claro? ¿No? Adrián. Sí, pura verdad. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Profe, en los motores viejos de diésel había que darles un tiempo para que se calentaran. ¿Eso tiene que ver con lo que acaba de decir de la resistencia? Sí.
Lo que pasa es que normalmente la cámara de combustión tiene que tener cierta temperatura. El diésel tiene que llegar más o menos a 500 Celsius para que se autoinflame. Entonces, en los primeros ciclos de funcionamiento del motor es muy difícil, ¿verdad? Porque el motor está frío, no tenemos condiciones para facilitar que esa temperatura se dé rápido. Entonces lo que se instalaba era una resistencia dentro de la cámara, que es muy similar a que se ve en el video. Voy a ponerlo. Esa, ¿verdad? De hecho, la gente decía que hay un robochancho en el dash, porque esa resistencia lo que hace es calentar el aire dentro de la cámara para que una vez que se suministre el diésel en las primeras combustiones, en los primeros ciclos, se pueda inflamar, ¿verdad? Y esa resistencia uno la calentaba por unos 5 segundos y ya después se desconecta, ¿verdad? En los vehículos nuevos es mucho más eficiente, entonces prácticamente ni es perceptible para la gente. ¿Sí? Gracias. Todavía no. ¿Alguien más? ¿Les parece si la dejamos hasta aquí la clase? La otra semana empezamos aquí. Claro. Sí. Ok, varias cosas. No se sorprendan porque los voy a tratar de maes y demás. Igual a las muchachas, a todo mundo lo trabajo normalmente por igual. No hay razón para no hacerlo. Pero trato normalmente de tener un diálogo ameno con los estudiantes. Aquí prácticamente todos ya están saliendo de la U, van a ser colegas de trabajo e incluso hay muchas veces algunos que son incluso mayores que yo, entonces los voy a tratar como cercanos. La lectura que dejé está en inglés. Si alguno tiene algún tema, dímelo saber y vemos cómo solucionamos. Es difícil que tengamos literatura actualizada en español, siéndoles muy sincero, y les agradecería que hagamos el esfuerzo con estas lecturas porque es de bastante calidad, son estudios bastante serios y les van a aportar mucho. ¿Okay? Entonces, esos serían los comentarios. Las otras cosas, en mediación virtual hay, vamos a verlo. Ok, ya están disponibles la aprobación de carta al estudiante, entonces por favor respóndanla para que quede ahí constancia de que la vimos hoy y todos los temas formales. Está la tarea del curso, está la presentación de hoy, incluso las diapositivas que no logramos ver, pero las vamos a ver la próxima semana, no hay problema. Y la clase grabada se la subo en un rato. ¿Okay? Aquí está el chat para que ingresen al chat del curso y estemos en contacto por WhatsApp en cualquier cosa. ¿Ok? ¿Algún comercial o tema? Estamos. Lo último que les voy a pedir es que participen durante las semanas. Chile. Va a ser muy rico mientras más pregunten y mientras más dudas tengan, van a ver que le van a sacar más provecho al curso. ¿Okay? No tengan vergüenza, abren las varas, ninguna pregunta es tonta en esto y todos estamos para aprender. Cualquier cosa que vean en la calle, si no se las puedo responder inmediatamente, me va a llevar la duda y lo vamos a ver después, pero eso es para que todos aprendamos. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Al final va a ser la encuesta para dividir el grupo?
Sí, la pongo ahí en mediación y ustedes la llenan en esos días. Ok, Ok, gracias. listo, Sara. ¿Alguien más? No sé. Pero es una pregunta, pero como con respecto a mediación, Ajá. es que yo, como no estoy matriculado en el curso, no sé si del todo no tengo la posibilidad de accesar a mediación virtual, al grupo de mediación virtual. El sistema me dice que no me puedo inscribir, entonces no Vamos sé a si ver, hay man, alguna forma. yo lo podría inscribir, pero no sé si eso tiene alguna implicación para la U de que yo lo haya inscrito en el curso. Ya. O sea, si no, entonces le pido el material a algún compañero o compañera, mejor para no hacer tanta Voy a pensarlo, Ricardo. vuelta. Está Está bien ahí. Cualquier cosa le aviso. Me pongo un mensaje a ver qué averiguo. Está bien, man. Por ahí. ¿Alguien más? Entonces, para la otra semana, respondan a esas cosillas que está ahí y la tarea. Y nos vemos el viernes. Ahí les confirmo la hora de que ¿ok? Ok, gracias. Buenas noches. Esto por ahí. Listo, gracias, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Profe, feliz fin de semana. Bueno, igual. Gracias, buenas noches. Por ahí. Profe, yo quería preguntarle una cosita de las investigaciones. Dígame, está. Que termine la clase. Dígame, amigo. Yo vi que los temas de investigación, bueno, se los propone, pero uno puede, digamos, poner los suyos. Mi pregunta es, digamos, que los temas más o menos de qué pueden tratar. Cierto. Normalmente es el tema abierto, lo dejo para la segunda investigación. La primera investigación va a estar orientada en obtener curvas características de motores específicos, ¿no? Entonces, yo les voy a dar, se llaman fichas técnicas de algunos motores. Ustedes van a tener que investigar un poquito más, ¿verdad? Buscar características de ellos y obtener las curvas de funcionamiento. Para el segundo, sí lo dejo más abierto en que ustedes busquen un motor o un sistema que sea particularmente de interés. A veces yo se los propongo. Han habido semestres en los que, por ejemplo, un grupo expone sistemas de protección contra incendios. Entonces hace una investigación de normativa, de elementos necesarios para cumplir normativa y cómo son esos motores en el rango de operación típico. ¿Okay? O puede ser, no sé, motores de velocidad para vehículos de Fórmula 1, sistemas complementarios que tienen para que el motor funcione adecuadamente. O sistemas para barcos, motores grandísimos para barcos de alta capacidad, de diésel de 2 tiempos. ¿Okay? Entonces, más adelante yo les voy a proponer algunos y tal vez si ustedes tienen otro tema ahí de interés, lo podemos conversar. Yo quería hablar uno, pero no sé. Usted conoce, bueno, pues popularmente se conoce como la Santísima Trinidad de los Superautos. No sé si la conoce. Santísima Trinidad de los Superautos, madre, no, dígame. Son 3 superdeportivos híbridos, un Ferrari, un McLaren y un Porsche. Lo que a los 3 las características en común son básicamente que los 3 son híbridos, salieron más o menos en el mismo año, entre 2011 y 13, y la potencia es muy similar. No sé si se podría hacer una comparativa entre los 3 motores de los 3 modelos. Es interesante, ¿está bien? Sí, se podría. Sí, sí. Ok, perfecto, sí, esa era la propuesta que yo tenía. Ok. Más adelante les voy a pedir que hagan grupos, entonces vaya pensando ahí como con quién nos quiere trabajar, man. Yo ahorita ya tengo grupo y de hecho ya le había preguntado, de hecho Diego que está acá es uno de los compañeros. Ok. Entonces, sí, ya había hablado con él y quería proponerlo, a ver qué le parecía. Ok. Sí, me parece bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Bueno, más. Hasta luego, profe. Por ahí.